Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de matemática con la primera parte de trigonometría. Aquí vamos a revisar el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas de ángulos agudos, triángulos rectángulos notables, razones trigonométricas inversas y las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Debemos empezar diciendo qué es la trigonometría. Y la trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones existentes entre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y sus lados. A cada una de estas relaciones la trigonometría le puso un nombre. A la primera la denominó seno, siempre referida a uno de los dos ángulos agudos. En este caso vamos a hablar del ángulo A, seno del ángulo A, cuya abreviación es sen A. Esta relación está indicada como el cateto opuesto al ángulo A, el cateto opuesto, el que está al frente, sobre la hipotenusa. Aquí lo ponemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en relación a los nombres que le hemos puesto a los catetos y a la hipotenusa, será A sobre C. Nosotros tenemos que memorizar esta relación cateto opuesto sobre hipotenusa, que es la que corresponde al seno de A. Pasemos al coseno de A. Es la segunda relación que la trigonometría nos propone, cuya abreviación es cos, en este caso referida al ángulo A. ¿Qué es el coseno de A? Es igual al cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está al lado del ángulo A, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Sería B sobre C. Luego tenemos la relación tangente, cuya abreviación es TG o tan, siempre referida al ángulo A, TG de A. ¿Qué dice esta relación? Es igual al cateto opuesto, es decir, a sobre el cateto adyacente. Aquí no participa la hipotenusa. Tendríamos entonces A sobre B, tangente. Muy bien, si nosotros hemos aprendido ya estas razones trigonométricas, ya lo tenemos casi todo, pues son las razones trigonométricas principales. A estas se les oponen algunas otras llamadas razones trigonométricas secundarias, y es que son exactamente sus inversas. La inversa de la tangente es la llamada cotangente, cuya abreviación es CTG de A o cot de A. Cotangente de A. La cotangente es lo inverso a la tangente. Entonces la tangente era cateto opuesto sobre adyacente, y entonces la cotangente será cateto adyacente sobre opuesto, es decir, exactamente lo inverso a sobre B, sería B sobre A. Luego tenemos la relación inversa del coseno llamada secante o seg en su forma abreviada del ángulo A. Como es la inversa, entonces será lo inverso del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. Y la inversa del seno es la relación cosecante, que se puede abreviar como CSC del ángulo A. Entonces, si es lo inverso al seno, será lo inverso también en cuanto a su razón. Hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, C sobre A. Ahora vamos a pasar a hallar las razones trigonométricas en un caso concreto. Nos dicen, hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo A de un triángulo rectángulo ACB recto en C, sabiendo que los lados A valen 5 y B vale 12. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro triángulo rectángulo y anotar cada uno de los datos que nos da el problema. Dice, de un triángulo rectángulo ACB, quiere decir que sus vértices se van a llamar AC y B, recto en C. Esto es muy importante porque nos está dando la posición y el nombre del ángulo C o del ángulo recto. Entonces tendríamos que colocar aquí C. Los otros dos valores, las otras dos letras, no tienen mayor importancia, las podemos colocar indistintamente A, B o BA. Nosotros colocaremos A aquí y B aquí arriba. Luego también nos dice, sabiendo que A minúscula vale 5 y B minúscula vale 12. ¿Dónde está A minúscula y B minúscula? Debemos saber también que los lados que se oponen,
que el lado que se opone a este vértice se llama también A, pero en minúscula. Entonces coloquemos A aquí, y el lado que se opone a este vértice B se llama también B, pero en minúscula. Por supuesto, lo mismo pasará con el vértice C, cuyo opuesto, que es la hipotenusa, se llamará también C, pero minúscula. Entonces, ya tenemos nuestro triángulo dibujado, tenemos que colocarle los datos que nos están indicando aquí. A es 5 y B es 12. Coloquemos eso entonces. A es igual a 5 y B es igual a 12. Ya lo tenemos. Pero resulta de que desconocemos uno de los tres lados del triángulo, en este caso la hipotenusa. Cuando esto suceda, tenemos que echar mano a un teorema muy conocido y muy importante llamado el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras nos dice de que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de dicho triángulo. Anotemos esta información entonces. El cuadrado de C es igual a A cuadrado más B cuadrado. Inmediatamente reemplacemos aquí. C no conocemos, seguiremos colocando como variable. A está dado por el valor 5, al cuadrado sería 25, más B, que es 12, al cuadrado sería 144. Hagamos la operación. C al cuadrado es igual a 169, y sigamos ahora pasando la potencia cuadrado al otro miembro, que pasa como raíz. Sería raíz cuadrada de 169, que sabemos que es 13. Muy bien, ya tenemos el tercer lado del triángulo rectángulo, que es el que corresponde a la hipotenusa. Entonces le colocamos C igual 13. Cuando ya tenemos los tres lados conocidos, ya podemos atrevernos a hallar las razones trigonométricas. Empecemos con la razón trigonométrica llamada seno, cuya abreviación es sen. Nos dicen del ángulo A. Entonces vamos a determinar bien a nuestro ángulo, que es del que estamos hablando, el ángulo A. ¿Ya está? Entonces nos están diciendo seno de A. Seno de A. Recordemos que era la relación seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a A es 5 y la hipotenusa es 13. Entonces colocamos 5 sobre 13. Ya tenemos el seno. Pasamos al coseno, coseno de A. Recordamos la relación, dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es el que está al lado, es decir 12, y la hipotenusa, que es 13. 12 sobre 13. Muy bien, ahora pasemos a la relación tangente. Yo voy a usar la nomenclatura TG. ¿Qué es la tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a A es 5 y el adyacente es 12. Entonces escribimos 5 doceavos. Muy bien, ahora solo nos faltan las razones trigonométricas inversas. Estas son las principales. Empecemos por la cotangente. Cotangente, cuya abreviación que voy a usar es CTG, del ángulo A, es igual, por supuesto, a la inversa de la tangente, es decir, 12 quintos. Pero revisemos aquí su relación. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es 12 y el cateto opuesto es 5. Efectivamente, 12 quintos es la cotangente. Luego, hallemos la inversa del coseno. La inversa del coseno es la secante. Vamos a colocar seg. Esa es la abreviación que vamos a usar. Secante de A es
Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es 13 y el cateto adyacente 12. Entonces tendremos 13 doceavos. 13 doceavos. Ya está, efectivamente es la inversa del coseno. Ahora la inversa del seno, que es la cosecante, cuya abreviación que utilizaremos es CSC del ángulo A. La inversa del seno es 13 quintos. ¿Y qué nos dicen aquí? Nos dicen hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es 13 y el cateto opuesto es 5. Efectivamente, 13 quintos. Y ya tenemos las 6 razones trigonométricas y simplemente de esto se trata el ejercicio.